Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos iniciando esta mañana en el estado de Sonora, en el continente americano. Son las 9 de la mañana, hora de Sonora. Estamos celebrando en este día una jornada extensa. Tenemos 4 magnas entrevistas en esta ocasión. Iniciamos con una visita que nos hace desde España en esta transmisión en vivo. Me llamo Raúl Encinas Rodríguez y estamos celebrando en la ciudad de Hermosillo 5 años desde que se inició la primera marcha a favor de la vida. Es respuesta a aquella ley general de niñas, niños y adolescentes del año 2014, en la cual una ley muy buena, pero que trae un veneno. Ese veneno es quitar la patria potestad a los padres sobre los hijos, y vendría enmarcada otra ley con la ley del aborto. Alberto, estamos completamente en vivo. A ver, Alberto Miranda, adelante. Buenos días, Raúl, buenos días. Alberto, gracias. buenos días, perdón, pasó un avión aquí, no sé si eso hizo la interferencia. Sí. Que hubo aquí en la torre de... Entonces, hubo interferencia, pero saludo. Un saludo. Adelante. Hoy estamos acompañándonos por Alberto Bárcena. Él es español, está siendo maestro también en universidad, es escritor, es conferencista. No sé si don Alberto tiene algunas redes sociales, don Alberto, pero lo hemos visto en YouTube específicamente. Es escritor, por supuesto. ¿Tiene alguna red social, don Alberto? No. Okay. No he entrado en redes sociales, no. Sería un placer poder verlo a través también de las redes sociales. Hoy los que nos encargamos de difundir estos mensajes a favor de la vida hemos encontrado pues una gran plataforma. Don Alberto, estamos celebrando la vida, vivir la vida, pero desgraciadamente en el occidente específicamente se han implantado una serie de leyes que atentan contra la vida humana. ¿De qué viene? ¿De dónde procede este atentado contra la vida humana? Bien, esto, haciendo historia muy rápidamente, se pone en marcha con la revolución sexual y cultural de los años 60, donde se impone lo de la autonomía del individuo, una libertad glorificada, que es más bien un libertinaje, el individuo desconectado de Dios. Yo creo que se podría resumir en eso. Como si el nuevo derecho, o los nuevos derechos, porque los han llamado así, fueran exactamente hacer la voluntad propia en cualquier campo, sin ninguna regla moral. Y, por supuesto, sacando en medio a Dios y a la ley natural. Todo ese conjunto de principios y valores inmutables que forman la ley natural, que es ley divina que el hombre puede reconocer por su conciencia, desaparece. ¿Qué elementos hubo en esa revolución? Por una parte, esa libertad glorificada. Hay un elemento anarquista, también hay elementos marxistas, está la lucha de sexos, hay un feminismo radical detrás. Y bueno, si en los 60 no triunfó de una manera abierta, en las décadas siguientes ya sí que esa mentalidad se fue imponiendo. Y se ve con más claridad a partir de principios de este milenio, con cumbres como las organizadas por Naciones Unidas, el Cairo, Pekín, de los años 90, donde ya se enuncian estos nuevos derechos que son sobre todo sexuales y reproductivos, los llaman así, pero en realidad van dirigidos a un objetivo muy concreto, que es reducir la natalidad y desde luego destruir la moral tradicional católica, porque era un obstáculo en ese designio ya globalista de reducir la natalidad, como digo. Entonces, cuando hablan de salud sexual y reproductiva, están incluyendo el aborto. O sea, todo suena bien, los enunciados suenan bien hasta que lees la letra pequeña, ¿no? Y ahí, por supuesto, lo que es el aborto, y luego ya, entre los nuevos derechos, los sexuales,
que se hacen extensivos al niño, están los sexuales y reproductivos, digo. Y para que el niño pueda acceder a esa libertad sexual, a disfrutar de su sexualidad, naturalmente hay que instruirle. Y en esa instrucción es donde viene precisamente ese veneno que mencionaba antes, ¿no? Porque hay que enseñarle desde los 9 años o incluso antes a buscar el placer sexual a través de su cuerpo y del cuerpo de otros, de su mismo o de otro sexo. Con lo cual ya en esa educación sexual directamente se ha dinamitado cualquier principio cristiano, cualquier concepto de castidad y desde luego la Iglesia lo ha enfocado como un auténtico ataque a la familia. Y esto viene de un solo derecho, que es la raíz de los demás, que se defiende ahora, que es el llamado derecho a elegir. Elegirlo todo. Esa libertad sin límites nos concede el poder elegir incluso entre vida y muerte. Dejar o no nacer al no nacido o eliminar al enfermo, a la persona mayor, siempre con argumentos del tipo que sean. Eso ahora mismo está en plena expansión en Europa, una ley de eutanasia que contemple incluso pues, casos como la demencia, el Alzheimer. Y bueno, ya hay un proyecto en Holanda de introducir una nueva ley que se llamaría de la vida ya cumplida. Lo llaman exactamente la vida terminada, la vida que ya se ha vivido, ¿no? Se pueden dar varias traducciones, pero una sería esta. Yo ya he finalizado mi vida y aunque tenga buena salud mental y física, quiero irme. Es un suicidio asistido que se pretende introducir en Holanda por parte de un partido político. En concreto, ahora la batalla está en eso, ¿no? De manera que el derecho a elegir incluye vida y muerte. Eso sería quizá el aspecto más llamativo, más grave del asunto, ¿no? Y luego, claro, esa educación sexual que es arrebatada a los padres un derecho fundamental, que junto con el de transmitir la vida incluye el hecho de educar a sus hijos, de formarlos también. Claro, claro. ¿Me escucha bien? Sí. Sí, bien. Raúl, que sabe qué habrá pasado, nos abandonó. Yo creo que ahorita se conecta. Quisiera hacerle una pregunta englobando todo lo que ha dicho. Los discursos posmodernos o contemporáneos, podríamos decir que tienen una característica común y sería que quieren destruir lo fundamental, lo natural, el naturalismo, el derecho natural, por una construcción social, intelectual, ideológica. Pero ¿cómo podríamos dialogar con todas estas culturas, con estas gentes, con estos partidos políticos, si no admiten lo natural? Si se quedan en una noción de construcción social positiva nada más, es decir, pareciera que no va a haber posibilidad dialéctica con ellos. Como si no fuéramos a llegar a mucho, no sé si sea posible, no sé cómo dialogar a un nivel puramente positivo con ellos, tratando de buscar la verdad, cuando su discurso evidentemente no busca la verdad, sino su propia ideología. Claro, bueno, es que partimos del hecho de que desde la concepción que está mencionando, la verdad no existe. Lo que ellos defienden es la autonomía moral. Yo establezco el bien y el mal. Precisamente es lo contrario a lo que ya en el Génesis nos anuncia la Biblia, en ese primer libro suyo, ¿no? Ajá. Dios establece el bien y el mal. Y según esta construcción teórica, el bien y el mal no existen. Esa autonomía moral nos concede el hecho de establecerla nosotros mismos. De ahí viene el derecho a elegir y todos los que se derivan de él. Esa libertad sin límites es porque Dios ha desaparecido del panorama. Y claro, dialogar en este campo es muy complicado, como mucho pues defender, eso sí, a ultranza, hasta la última ocasión que tengamos de hacerlo, los derechos de la familia. Pero si partimos de esta base, lo tenemos complicado. No imposible, porque nada es imposible para Dios,
Pero es que, claro, todo esto parte de una concepción de la persona humana que es incompatible con una visión cristiana de la misma. La persona humana es lo que quiere hacer, es su propio juez, es su árbitro. Y la ley positiva está desvinculada por completo de la natural. Eso ya nos avisaba el Papa Benedicto XVI hace años, cuando decía que la ley natural se había convertido en una peculiaridad católica, puesto que ya en los años 90, a principios de este siglo, especialmente, se había quitado de en medio. Y claro, si no hay referente superior... Todavía, Sí, y seguimos en sí, ese... todavía más aún, don Alberto, Benedicto XVI ha escrito con este periodista alemán algo más grave todavía, señalando que estas leyes del aborto proceden del anticristo. Sí, el Papa emérito, muy recientemente, en el último libro de Peter Sewell, su biógrafo, habla de un credo del anticristo, en el que dice precisamente, de manera literal, que lo que tenemos delante es una dictadura mundial de ideologías aparentemente humanistas. Aparentemente humanistas. Hoy quien desapruebe el matrimonio homosexual o el aborto está excluido socialmente, está excomulgado de la sociedad. Porque esto son premisas que tenemos que aceptar dentro de lo que se llama en España, por ejemplo, la corrección política. Eso ya anunciaba Juan Pablo II que llegaría, cuando hablaba precisamente del peligro de una democracia sin valores, que terminaría convirtiéndose en una dictadura, en un totalitarismo. Eso ya lo decía Juan Pablo II en el 91, para ser exactos. Y ahora su inmediato sucesor nos está hablando de esta dictadura mundial a la que ha llamado credo del anticristo. Este credo del anticristo, pudiéramos decir, tomaron las constituciones de nuestros países y colocaron estos falsos nuevos derechos y los han establecido como una ley positiva. Juan Pablo II también señalaba en el 95, en esta encíclica maravillosa, que hay una conjura mundial contra la vida de organismos mundiales. Hoy podríamos decir, ¿estos organismos mundiales son la ONU? ¿Son la OMS? Por supuesto. La ONU, a través de un sistema de agencias propias y de ONGs vinculadas con ella, quien se ha ocupado principalmente de ir introduciendo estos nuevos derechos en las legislaciones nacionales, presionando todo lo que ha podido. Y al final es algo profundamente antidemocrático, porque por supuesto esos expertos de Naciones Unidas no han sido elegidos por nadie, han sido designados por las agencias o ONGs también, que forman parte de todo ese entramado onusiano que al final trata de gobernarnos. Pero los pueblos no han decidido que quieran esos cambios. Disculpe, esa expresión es postulados onusianos de la ONU. Sí, un entramado onusiano. Lo llama Margaret Peters, que es una autora que recomiendo mucho conocer o leer, una activista norteamericana provida de enorme prestigio también aquí en Europa, que tiene un libro magistral llamado Marionética, de marioneta. Los expertos de la ONU nos imponen su ley. Y creo que ya el título resume la situación bastante bien, ¿no? Leyendo el libro ya le he dedicado mucho tiempo al estudio de cómo lo hacen, cómo construyen toda esta ideología y cómo la van imponiendo. A golpe de expertos, que como digo, no ha designado a nadie, sino que son nombrados por ONGs o agencias que colaboran con Naciones Unidas. Y luego, claro, quien no quiera plegarse a estos nuevos derechos, a esta dictadura del anticristo, pues está excluido. A título personal, el que se enfrente con ello. Y a título político o a nivel político, utilizan las presiones de tipo económico frecuentemente en países sobre todo subdesarrollados para privarles de ayudas económicas o de planes de actuación concretas en estos países. En definitiva, es
un chantaje económico, muchas veces también, pero también es un chantaje psicológico, porque los países que se niegan a implementar estos derechos son señalados como países dictatoriales, que son lo contrario, están defendiendo las libertades verdaderas, ¿no? Pero con esto llevamos muchos años. La ONU no está sola en todo esto. La Unión Europea sigue un camino muy parecido. Pero el gran modelo a nivel internacional es la ONU, y lo más grave es que detrás de la ONU hay todo lo que se ha llamado la gobernanza mundial, ¿no? Y esa gobernanza mundial está en la sombra. No quiere decir esto que no influya en gobernantes, partidos políticos, etcétera, que lo hace y utiliza como peones a estos gobernantes para que cumplan sus designios. Esto, el obispo de Alcalá, aquí en España, hablando del aborto, hace unos muy pocos años, y del por qué el Partido Popular, la derecha española, había retirado su proyecto de reforma del aborto, decía que esto respondía a las presiones de lo que él calificó como un imperialismo neocapitalista, a cuyo servicio estaban partidos, sindicatos mayoritarios, todos ellos, decía, influidos por el lobby LGTB, porque estos nuevos derechos, todos ellos, se interpretan desde la óptica de género. Lo cual, claro, complica la situación más aún, porque verdaderamente defender los derechos verdaderos desde esta perspectiva es imposible. Entonces, yo, aparte de profesor de historia, lo soy también de doctrina de la Iglesia. Y ahí tenemos tratados como es bioética o como es familia, donde, claro, entra en colisión directa con las creencias de millones de personas que tienen que aceptar desde imposiciones gubernamentales algo opuesto a sus creencias y opuesto a sus derechos. Me estoy refiriendo de nuevo a la educación de los hijos, ¿no? La ministra española de Educación, la señora Celaá, hace pocos meses hablaba de que los hijos no son propiedad del Estado. Ese es un concepto curioso, porque los hijos no son propiedad de nadie, son de Dios. Pero de quien no son propiedades del Estado. Primero, no son propiedades, son seres humanos. El padre y a la vez la obligación de formarlos. Es un derecho fundamental de la familia que no puede ser arrebatado por el Estado. Nosotros aquí en México tenemos a una ministra Celaá, es la primera, es la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien también ha señalado que los padres no tienen por qué educar en sexualidad, que es el Estado, y ha impedido el avance del PIN parental, esta herramienta que proviene precisamente de España, en la cual se le garantiza al padre el derecho a decidir qué es lo que va a escuchar el hijo o no en las clases de género, en estas clases de género, para reeducar en esta reingeniería social en nuevos derechos sexuales para los menores de edad, en los cuales en un primer lugar ponen el aborto como si fuera un derecho, el aborto, quitando el derecho natural, quitando el sentido común, diciéndoles a los niños que tienen derecho a tener una relación sexual con un igual o con un adulto. Sí, o con alguien de su sexo o del otro sexo. Relaciones sexuales es lo que han enunciado como los derechos sexuales y reproductivos. Insisto en lo que decía al principio. Detrás de esto, el proyecto importante es el de reducir la natalidad, por una parte, que es un objetivo maltusiano de esa gobernanza mundial, y por otra parte, destruir un sistema de valores que ha construido la civilización occidental, que es el cristianismo. Todos esos valores, lo que es la persona, lo que es la familia y los derechos que tiene, quedan absolutamente arrasados. Porque, claro, ¿cómo vas a explicar la sacralidad del matrimonio o de la vida humana a unos niños que en sus colegios les están enseñando precisamente lo contrario? La vida humana no es sagrada, y en lo de la salud reproductiva se introduce el aborto como un medio anticonceptivo. Porque, claro,
lo que les están enseñando, siguiendo la ideología revolucionaria de los 60, de la Escuela de Frankfurt, por ejemplo, es que para ser libres y obtener el máximo rendimiento a su persona o sacar el máximo desarrollo de su persona, necesitan liberarse de cualquier tabú, de cualquier atavismo, así lo consideran, ¿no?, sexual, y practicar su sexualidad de la manera que ellos entiendan mejor. Claro, como estamos hablando de edades muy tempranas, además, esto les va a cambiar muchas veces el enfoque de la sexualidad y del ser humano y de la familia para el resto de sus vidas, porque la sexualidad humana tiene implicaciones morales de la mayor repercusión. Y eso es lo que los padres, según esta gobernanza, no tienen que tocar. Tiene que ser el Estado quien les diga cómo hacerlo. Y, por supuesto, el derecho al aborto se contempla de esa manera. Es como un derecho porque, claro, lo que te libera es el sexo, la sexualidad. Pero, en cambio, el hijo viene a destruir tu libertad. Porque el hijo te coloniza. Es un término de la Escuela de Frankfurt, de algunos autores de la Escuela de Frankfurt. El hombre es un ser colonizado por las instituciones y de manera muy especial por la familia. Así que para liberarse, sexo, amor libre y desde luego principios religiosos ninguno. A no ser que consideremos religión lo que el nuevo orden mundial quiere establecer como tal cosa, ¿no? Panteísmo, ética global, tienen ya en Naciones Unidas algunos documentos avalados por este organismo que pretenden imponer a un nivel internacional donde, por supuesto, no cabe el cristianismo. Yo digo ya el catolicismo, es que no cabe realmente ninguna religión monoteísta. Lo más cercano que podría aceptarse sería el budismo o filosofías orientales, en parte tan solo, ¿no? Lo que hay que hacer, y llevan años en ello, es crear ese estatuto religioso. Y, por ejemplo, la señora Clinton, en campaña electoral, habló con toda claridad en 2015 en Nueva York, en el Lincoln Center, de que hablaba claramente, decía, de que los gobiernos tenían que utilizar su poder de manera coercitiva para redefinir los dogmas religiosos. Hablaba también de los códigos excesivamente arraigados, incluía los dogmas en una serie de cosas que cercenaban la libertad del individuo. Así que hemos llegado al extremo de que en campaña electoral, la que aspiraba a la Casa Blanca en aquel momento, ya anunciaba, naturalmente, que eran los gobiernos los que tienen que decirnos, constituyéndose en autoridad religiosa suprema, lo que tenemos que creer. Y eran los medios de comunicación global los que arropaban a Hillary Clinton. Todos, absolutamente todos. Prácticamente los medios de comunicación están bajo el control de esta gobernanza mundial. Al final, lo del sistema, el imperialismo neocapitalista del que hablaba el obispo Reich Pla, es una realidad. Porque, claro, parece como que ellos piensan que todo tiene un precio. Los medios se compran, los políticos también. Y, por otro lado, que duda cabe, a la gente se la va moldeando poco a poco. En la Cumbre del Cairo, el borrador, ya se dice que los gobiernos tendrán que cambiar la mentalidad de la gente, incluso su concepto, el concepto de la familia deseada. Estamos hablando de los deseos de las personas. Eso no es más que un lavado de cerebro. Entra eso más particular y más íntimo del ser humano, los deseos, el Estado por medio de leyes coercitivas. Y decía ya que había que utilizar para ese cambio las series de radio y televisión, el teatro clásico incluso, cosa que me llamó mucho la atención. Pero claro, se explica el porqué. No hay una serie de televisión prácticamente del país que sea donde no tengamos que presenciar escenas casi pornográficas en ocasiones, pero desde luego desde el corte, desde el sesgo de la ideología de género, naturalmente, como lo más normal. O caricaturas con género neutro. Y bueno, ellos han llegado a anunciar 100 y pico géneros distintos, porque como somos lo que queramos ser, pues al principio había 5 géneros o 6, ya no estoy muy seguro, pero hay quien ha llegado a anunciar 100 y pico. Somos lo que queramos ser. Y tenemos el derecho, entre comillas, de que el Estado nos reconozca lo que queramos ser nosotros. No hace falta ni que acudas a un quirófano, ni que te hormones.
Aunque tú defiendas que te sientes mujer, pues el Estado te tiene que reconocer como tal. Es un derecho que tienes. Es decir, es la voluntad de la persona elevada al rango de religión. Es lo que yo diga, eso es la ley, lo que yo establezca. Lo contrario al Génesis, que nos dice hombre y varón, hombre y mujer los creó. No, pues no fue así. Según esta dictadura globalista, seremos lo que nosotros queramos ser. ¿Es nuevamente esa expresión de la serpiente que dice, serás como Dios? Bueno, claro, es que todo esto tiene un trasfondo luciferino completamente. Es la rebelión contra el Creador, es la rebelión contra el Génesis. Y volvemos a la expresión que utilizó. Viene del anticristo. Y no utilizó esa palabra precisamente de una forma casual. Está muy bien elegida, ¿no? Anecdótica, es real. Es real. Es una rebelión contra Dios, es la rebelión luciferina contra Dios. Yo hablando con el nieto de un masón hace unos años, un alumno que yo tuve, me hablaba del Génesis y tal y como su abuelo se lo había explicado, la serpiente era nuestra aliada, aliada del género humano, porque traía la sabiduría al hombre, con lo cual le hacía libre, como Dios. Seréis como dioses. Pues algo que yo les dejo claro cuando hablamos del principio antropológico a mis alumnos es que eso de la autonomía moral es terriblemente peligroso porque no la tenemos. Tenemos libertad, porque Dios nos hizo libres. Libertad de elegir dentro de un marco, por supuesto, de una ley natural. Podemos elegir el pecado, pero eso trae consecuencias. Del mismo modo que si aceptamos o elegimos cumplir la voluntad de Dios, serán obras meritorias las que realicemos. Pero eso de que el bien y el mal no existen, sino que somos nosotros quienes lo establecemos, es la tentación diabólica. Es lo que expulsó a nuestros primeros padres del paraíso. Es lo que introdujo el pecado y la muerte, el dolor y todo el mal que ha habido en la historia del género humano. Al escuchar esto del bien y del mal y de tantos géneros y todo, y relacionándolo con el Apocalipsis, donde dice, cuando ya está el corazón de la lucha apocalíptica en los tiempos que se estén viviendo, dice, dichoso el que sepa esperar, 1226 días me parece, dichoso el que sepa esperar. No se trata de la dicha es por saber esperar. Entonces yo lo relaciono, ¿cómo puede saber esperar uno si cuando nos explican que hay tanta diversidad de géneros y todo esto, uno tendría que adoptar una postura recia, fiera, fuerte, pero ante un mundo que no piensa, que no discierne, que no dialoga? ¿Cómo podríamos saber esperar de otro modo? Yo le digo, por ejemplo, como petición de principio de la gente que dice, tú puedes ser lo que quieras ser, o cada quien decide lo que está bien y lo que está mal. Bueno, entonces yo decido que tú estás mal al pensar que el género se construye. Es decir, ¿hasta dónde uno puede seguirles el juego dialéctico para demostrarles que están mal? O bien mantenerse en una postura que ellos tildan de anticuada, tradicionalista, irracional, cuando son ellos los irracionales los que no discuten. ¿Cómo saber esperar dialécticamente con esta gente? Vamos a ver, Cristo no dialogó con cualquiera. A Herodes no le contestó. Exacto, de acuerdo. Cuando le interrogó. Con el demonio no se habla. Es imposible hablar con el demonio. Eso lo saben los exorcistas. Perfecto. No. ¿Sí? Con el demonio no se dialoga. Es algo... ahorita recibimos mensajes, por ejemplo, esta persona nos pone ridículos, otro más que le contestemos. A veces se convierte en un diálogo, pero de sordos, en el cual quizá las fundamentaciones en el derecho natural que están especificadas, que son claras, las fundamentaciones en todavía pudiéramos decir que la Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene semillas del derecho natural, pero esta gente se basa en tierra movediza.
Bueno, es que claro, a la vez que se demolía la fe, se ha derruido la razón. Fe y razón han sido los dos pilares de la civilización occidental. Y además son las dos alas, decía Juan Pablo II, que nos elevan hacia la contemplación de la verdad. O sea Claro, que el ataque a la razón también ha llegado, por supuesto, porque es de razón, si nos olvidamos de la fe ya, incluso, es de razón que si estamos defendiendo las libertades del individuo, tendríamos que ver con claridad que los padres tienen el derecho y la obligación de educar a sus hijos. Eso se puede argumentar desde la razón. Igual que es de razón que yo no puedo establecer una lista de derechos humanos cuando no estoy reconociendo el principal, que es el derecho a la vida. Y aquí ya no hablo como católico, sino desde la razón. ¿Qué derechos puedo yo defender o reclamar si el de la vida no se me concede? El derecho a la vida es la plataforma de cualquier declaración de derechos. Porque si ese no lo tenemos, ¿qué puedo yo reclamar? ¿Cómo me vas a conceder tú, Estado o organismo internacional, el derecho a qué sé yo qué, si el de la vida no está claro que lo tengamos? Claro. Entonces, esto ya es de razón. Fe y razón van de la mano. Incluso lo que es ridículo es no verlo. Claro. Incluso un no católico, un no creyente como Jürgen Habermas hablaba de la nueva fundamentación del mundo por medio del acuerdo, de la razón, ponernos de acuerdo. Apelaba a la razón. Y él decía, nosotros, algo es verdad porque nosotros nos ponemos de acuerdo, es lo razonable. Sin embargo, me parece que es al revés. Nosotros nos ponemos de acuerdo porque algo es verdad. La verdad es objetiva, se puede fundamentar, es clara. Pero si nos movemos en este pantano relativista, como dice usted, no podemos discutir o dialogar con cualquier persona. Bueno, vamos a ver. Por supuesto, el relativismo, que ya se ha implantado como dictadura hace mucho tiempo, resulta que ya lo es. Si no aceptamos ese código relativista, pues realmente estamos también excluidos. Lo que ha llamado ahora el Papa emérito dictadura del anticristo no es una cosa reciente. Esa dictadura ya estaba establecida. ¿Cómo podemos debatir? Pues el debate, como digo, incluso olvidándonos de la fe. Yo no tengo derecho a la libertad religiosa. Se ha suprimido ese derecho. No tengo derecho a la libertad de pensamiento. Me lo han suprimido ya. Háganmelo saber. No tengo derecho a educar a mis hijos. Háganmelo saber. No tengo derecho a expresarme, porque todo eso se consideraban derechos sagrados de la persona. Resulta que ya no lo son, porque no puedo expresarme, no puedo defender lo que creo, no puedo profesar mi fe, no puedo transmitírsela a quien debo hacerlo, en primer lugar, que son mis propios hijos. Eso es irracional. Y además va contra las declaraciones de derechos, incluso de la propia Revolución Francesa, y desde luego las de Naciones Unidas también. Lo irracional es lo que están tratando de imponer. Y como digo, ahí, claro, el que no quiere oír no te va a contestar. ¿Qué hará? Pues el discurso propio de los nuevos derechos. Claro. Y al final, ¿a qué llegaremos? A esta conclusión, que es lo que ellos defienden. Autonomía moral 100%, que al final acaba desapareciendo, porque será lo que el Estado quiera imponernos, ya incluso en el plano religioso. Y los derechos a la familia quedarán naturalmente suspendidos, pues por estas actitudes que como dice también Sewell, Benedicto XVI, en realidad van contra todo lo establecido, es el credo del anticristo, ¿no? Es un credo del anticristo que, desgraciadamente, como bien lo señala Benedicto XVI, vamos a ser excluidos. El día de ayer, en Ciudad de México, que es la ciudad más grande de nuestro país, es la sede de los poderes, legisló en su Congreso local sobre penalizar a aquellas personas que deseen regresar a su sexo biológico, penalizar a médicos
que pudieran atender a estas personas que tienen conflictos y quieren regresar a su sexo hombre-mujer, biológico, natural. Se va a penalizar hasta cárcel, hasta 5 años de cárcel, aquel sacerdote, ministro, pastor, pedagogo, profesional, psicólogo, psiquiatra, que oriente, que atienda, que escuche a estas personas. Pero sí están promocionando la homosexualidad, están promocionando la infancia neutra, la infancia trans, etcétera, pero van a penalizar grave. Se aprobó ayer esto, don Alberto. Sí, en Europa ya sucede. El homosexual que quiera tener una terapia, pues tiene derecho a pedirlo, pero quien le haga esa terapia o quiere ayudarle en esa dirección estará penalizado, está penalizado. De todas las maneras, desde esa óptica relativista, nos podemos construir y deconstruir las veces que queramos, porque ese cambio de género es reversible. Desde la ideología de género yo puedo dar un paso atrás o en toda esa oferta de géneros existentes cambiar, volver hacia atrás o adelantar o cambiar directamente hacia otro de los géneros con el que me siento en un momento dado más identificado. O sea, es una mentalidad líquida, se ha llamado, que fluye y que no tiene asideros firmes. Porque, claro, hay una cosa indiscutible, la biología no existe. O, en cualquier caso, es injusta. Porque hay algo que no podemos discutir, somos lo que somos. Entonces, aquí es donde aparece esa rebelión contra lo que me viene dado. Yo no quiero ser esto, yo soy lo que yo quiera ser. Y si el Estado no me lo reconoce, pues está violando gravemente un derecho. En cambio, no viola ningún derecho cuando me impide a mí todos los derechos enunciados hasta ahora que acabo de mencionar. No puedo expresarme, no puedo hablar, no puedo escribir, no puedo investigar, no tengo libertad de cátedra, no puedo transmitir mis valores ni siquiera dentro de mi familia. Todo eso se me suspende. Eso, de verdad, ¿se puede defender, pregunto yo, desde una posición racional? Y además, también algo que debe quedar claro. Los nuevos derechos no son aditivos, sino sustitutivos. Vienen a sustituir los que estaban declarados. Y yo creo que más claro que el de la vida, o sea, ahí sí que hay una contradicción clarísima a la hora de hablar de derechos o de nuevos derechos. No me puede usted construir un sistema de derechos si la plataforma no existe. ¿Por qué un ser humano va a tener derecho a no sé qué cosas si no tiene derecho a vivir? ¿O puede decidir alguien por él? Por ejemplo, en el tema del aborto es un tipo de esclavitud nueva. Han creado como la pertenencia de un ser humano en relación a otro. Como cuando había esclavitud. Bueno, y la que queda. Pero la esclavitud exactamente es eso, que un ser humano pertenece a otro. Y ese otro ser humano podía disponer de él. Venderlo, comprarlo, matarlo, maltratarlo, porque ese otro ser humano era cosa. Por ejemplo, entre los grandes eslogans del feminismo radical, ya en la década de los 60 empezó aquello de mi cuerpo es mío. Pero es que resulta que el cuerpo que está dentro de ti, si ese cuerpo ocurre que es el de un ser humano, no te pertenece. Los seres humanos no pueden pertenecer a otros seres humanos. Por eso no pertenecen al Estado y, como he dicho antes, ni siquiera a los padres. Lo que sí existe es un vínculo entre padre e hijo, o padres e hijos, que es un vínculo que nos obliga gravemente a mantener con ellos la relación que mantenemos, no solo alimentarlos y sacarlos adelante, sino formarles también. Es parte de la tarea, precisamente, de los padres, ¿no? Pero no son propiedades nuestras. Un ser humano no es de nadie, es de Dios. Bueno, pues se ha creado incluso esta ficción de que unas personas pertenecen a otras. San Agustín decía que a las personas se les debe amar y las cosas se deben usar. Y el error que trajo el pecado es que amamos las cosas y usamos a las personas. Y en esta relación con las personas de egoísmo personal, usamos y amamos las cosas al grado de preferir las cosas que las personas.
Sí, bueno, y sobre todo lo que se ha quitado de en medio también en el concepto antropológico es la propia dignidad de la persona. Porque claro, si no somos criaturas de Dios hechas a imagen y semejanza de Él, como lo somos, entonces nuestra dignidad ¿en qué reside? Se nos convierte en una especie animal más evolucionada, más inteligente, con más capacidades, pero sin esa dignidad que nos otorga el tener un alma inmortal y el ser la única criatura capaz de conocer y amar a su creador. No somos cualquier otra especie. Aunque claro, desde una óptica panteísta, eh, ¿por qué imponer la religión de los padres? ¿Y quién les va a transmitir religión a los hijos? Si tus padres fueran testigos de Jehová, ¿te hubiera molestado bautizar sin avisar? Vamos a ver, ¿qué me plantea la pregunta? Que yo tengo que formar a mis hijos en todas las religiones existentes para que ellos elijan como cuando van con su papeleta a votar a la urna. Todos sabemos que las religiones no se transmiten como el que da una formación en bachillerato para que luego el niño a la carta decida a qué religión quiere pertenecer. ¿Cómo que descubriste tu verdadera fe? Nadie te va a impedir cambiar de religión. Pero lo que tiene que hacer una familia es transmitir, tiene el derecho, además, de transmitir sus valores y sus creencias a los hijos. Eso es Y indiscutible. Lo que no claro, podemos hacer es educarles en todo para que luego el niño elija, no sabemos a qué edad, entre las... ¿Cuántas religiones hay que enseñarle? Además, la religión se transmite con esa frialdad. ¿Es posible que yo transmita valores y creencias como quien transmite conocimientos en matemáticas o en biología? No, la fe se vive y se transmite precisamente porque se vive. Yo no y en puedo ese, ofrecer precisamente a la carta a mis hijos 14 religiones a ver cuál es la que les parece mejor, para que cuando lleguen a la edad adulta elijan ellos qué es lo que quieren ser. Esto no funciona así. claro, y muy distinta sería la cosa que uno puede estudiar las religiones, hacer teoría, investigación de cuáles son las religiones y por qué es razonable que haya una religión verdadera y adscribirse a ella racionalmente. En el caso de yo nací católico, pero después me puse a estudiar religiones y me di cuenta que la Iglesia Católica es la verdadera y yo me adscribo a ella, es mi fe. Si alguien nace con los testigos de Jehová o con los mormones, tiene la capacidad de investigar y de razonar, de preguntarle a sus padres, ¿por qué creemos esto? ¿Por qué está esta contradicción? ¿Por qué no alcanzo a ver esto? ¿Por qué unos tienen una religión y otros otra? Es decir, a la pregunta que nos hacía esta persona, responde que se tiene la libertad paterna, familiar, discutir y dialogar las religiones. No se le está imponiendo una religión al niño, se le están transmitiendo los valores religiosos, pero hay diálogo con el niño y le va a crear uno la capacidad crítica de ponerse a estudiar, a investigar y se va a dar cuenta que la fe no es irracional, que como decía Benedicto XVI, Cristo no viene a quitarte así como alguien que quiere hacerte daño, molestarte, viene a darle una plenitud antropológica al ser humano y esa plenitud la va a encontrar en el ejercicio de sus libertades y en la religión verdadera. Pues es examinarlo todo y quedarse con lo bueno. Sobre todo, por supuesto, que el hombre es libre y podrá cambiar de religión o no tener ninguna con el paso del tiempo. Pero como padres habremos hecho lo que teníamos que hacer si les hemos transmitido nuestras creencias y nuestros valores. Y yo ya más lejos no puedo ir. Lo que no puedo ni debo hacer es ofrecer ese catálogo de religiones. Y al final, por cierto, contestando a la misma pregunta, lo que se está tratando de imponer es una religión universal. No va a haber la opción de elegir entre 14, ni 10, ni 8 religiones. Va a haber una Se va a opción. unificar. Hay una religión Claro. universal que está en marcha, que sería una mezcla de panteísmo con esa ética global también, que en cualquier caso niega que la verdad exista. Pues si no partimos de que existe la verdad, ¿por qué voy a transmitir yo nada a mis hijos si no creo que eso sea la verdad? Sería como quien transmite, pues qué sé yo, cualquier costumbre, ¿no? Algo atávico que se viene haciendo en mi familia o en mi pueblo, pero esto no es transmitir una religión.
Claro. Quien diga que la verdad no existe, que es relativa, comete un autogol. Lógica, repetición, principio, pues un autogol. Quien diga la verdad existe, pues está diciendo una verdad. Está enunciando una verdad y sobre esa misma verdad podríamos dialogar, ¿no? Pero sería un autogol. Estamos, don Alberto, en esta dictadura ideológica que precisamente, como dice Luis Alberto, es a veces autogol, se contradicen muchos de los términos de estas ideologías mundialistas, de este nuevo orden mundial que quiere establecer un mundo, como usted también lo ha señalado en videos en internet, en un mundo sin Dios, y el cristianismo es el último recoveco o es el último obstáculo que tiene este nuevo orden mundial. Sí, claro, y muy concretamente la Iglesia Católica, que ya se ha señalado como un obstáculo para conseguir esa supuesta unidad, ¿eh? O llegar a alcanzar ese nuevo credo religioso. Yo creo que la Iglesia Católica ahorita es el catejón. Cuando sea quitada de en medio la Iglesia Católica, entonces va a entrar con toda su plenitud el reinado del príncipe de este mundo. Es que si las religiones las contemplamos, como digo, como quien elige una moda, yo que sé, un partido político, simplemente le estamos quitando algo que es fundamental. Y como digo, la religión se transmite, igual que tantas otras cosas, en el seno de la familia. Entonces, considero totalmente utópico y además irrealizable, aparte de que no, tampoco lo veo deseable, que yo a mi hijo le cree esa incertidumbre en cuanto a la verdad con mayúscula, educándole a la vez en un ejercicio exhaustivo en múltiples religiones para que él atisbe dónde la encuentra la verdad. Claro. Esto no ha funcionado así nunca, ni tampoco es lo que quiere el sistema globalista, ¿eh? Porque claro, el día en que yo empiece a explicarle a mi hijo lo que vaya en contra de esas nuevas creencias, me dirán que estoy invadiendo el terreno de su libertad. Por eso era decisivo partir del concepto de que la verdad no existe. Ni el bien, ni la belleza. Los atributos de Dios se vienen discutiendo desde la Ilustración ya. La primera gran crisis, en este sentido, viene desde entonces. Ya Rousseau decía que la única fuente de legitimidad eran los acuerdos. Eso está en pleno vigor ahora mismo. La ética no existe. El primer director de la UNESCO, Huxley se llamaba, escribió un opúsculo en los años 40 ya, donde decía que nada, hablando de los fines de la UNESCO, nada hay inmutable o eterno en ética. Petición de principio. Pues que la ética es algo mudable y que en realidad, como decía también Rousseau, la ley no tiene nada más que un soporte o una fuente de legitimidad, que son los acuerdos. Claro. Si dice nada es inmutable eso que ha dicho. Claro. ¿Y esos acuerdos quién los va a plantear? Los va a plantear esta gente que está de acuerdo en que no se hable de ética, no se hable de moral, pero sobre todo no se hable de religión. Son las tres cosas que ha pedido el gobierno de México a los padres de familia. Los padres de familia, ha dicho, no tienen por qué imponer ni una ética, ni una moral, ni una religión. Bueno, pues eso es suspender la patria potestad, en definitiva, en un campo muy concreto. Y esto hubiera sido implanteable hace unos años, porque cualquiera, religioso o no, hubiera saltado contra esta suspensión de la patria potestad por entender que eso sí que es un derecho de los padres. O sea, si yo no tengo derecho a transmitir todo este conjunto de valores y creencias a mis hijos, me están privando de un derecho o deber, porque es un derecho y es un deber, que tengo que cumplir. O sea que, claramente, dicen que los hijos no pertenecen a los padres, y la segunda parte de la frase no la dicen. ¿Pertenecen entonces al Estado? Porque es el Estado quien les va a dar esa formación moral.
Y realmente es la principal formación que tenemos que darles, ¿no? Porque todo lo demás serán conocimientos, pero formación moral compete a los padres. Hay algo que se está pisoteando ya, claramente, que es el principio de subsidiariedad, que es que el Estado no puede invadir la esfera del individuo. Eso es algo que está consagrado en la doctrina de la Iglesia como un principio que hay que defender a ultranza. El Estado tiene que intervenir en la vida de las familias y de los individuos en la medida justa y según las circunstancias de la sociedad, en lo económico, por ejemplo. Pero ¿y los derechos de la familia dónde quedan? ¿Cuál es mi esfera privada? Se dan cuenta de que la esfera privada de los padres, de las familias, desaparece. Porque claro, si yo no tengo ese derecho a educarlos, si me lo arrebata el Estado, el principio de subsidiariedad ha desaparecido. Y esto es de una extrema gravedad. Porque claro, por un lado, como decía también Benedicto XVI, unas filosofías supuestamente humanistas. Pero estas filosofías humanistas que defienden, ¿qué ocurre? Que son antidemocráticas. Porque al final es el Estado, y eso es uno de los rasgos propios de los sistemas totalitarios, quien absorbe la esfera privada, la hace desaparecer. No solo de la familia, sino en el campo de las asociaciones, de los partidos. Todos tienen que opinar de una manera determinada. ¿Cómo me van a mí a imponer mis opiniones? Claro. Estamos entrando de verdad ya en una situación de distopía. Esto es lo que George Orwell definía en su libro 1984. Me van a escribir la historia y me la van a imponer. Él hablaba de un ministerio de la verdad. Aquí en España ya se habla de una comisión de la verdad. La verdad será lo que el Estado diga que es. Bueno, pues parecía imposible cuando Orwell escribió este libro que llegáramos a esto, aunque él ya conoció los sistemas totalitarios del siglo XX, por eso escribe en 1984. Lo que está avisando cuando publica este libro es de que esos sistemas, cuidado, esa tendencia totalitaria puede renacer con distintas caras, pero en definitiva con los objetivos de siempre, ¿no? Que es el control de la persona hasta lo más íntimo de su vida privada. Eso es Orwell y eso es en lo que estamos ahora mismo. Y desde luego, aquí, ¿quiénes son los intolerantes? ¿Los que quieren que los padres no intervengan en la educación de sus hijos? ¿O los que defienden que lo hagamos? ¿Dónde está la intolerancia? No me hablen de esa supuesta tolerancia y de esa defensa de la libertad a ultranza cuando quieren privar a los padres de algo tan definitivamente propio, tan sagrado como es esto. Yo no traigo a hijos al mundo como si fuera cualquier especie animal, para que luego en la granja también otra vez Orwell decida el Estado qué va a pasar con esa persona, qué papel le van a adjudicar, qué es lo que tiene que creer, qué es lo que tiene que pensar. Eso es... y hay posibilidades de una rebelión. Claro. Se están garantizando precisamente un mantenerse en el poder de manera indefinida por los siglos de los siglos. Porque claro, ya no habrá ni siquiera crítica contra las decisiones del gobierno. Habrá una mera... Pero todavía las hay, don Alberto. ¿Perdón? Todavía podemos. Por ejemplo, el rey Pla, el obispo, señalaba por un plato de lentejas, refiriéndose, no sé si a Aznar, a Rajoy. A Rajoy. Cuando aprobar el aborto, por ejemplo, en nuestro país, los obispos, hace 10 días más o menos, los obispos de México han escrito un documento hablando acerca de esta cultura de la muerte que está reinando en México, con el aborto, con la eugenesia, la eutanasia, con estas leyes de matrimonios igualitarios, con quitarle la patria potestad a los papás sobre los hijos. ¿Todavía hay esperanza, don Alberto? Por supuesto la va a haber siempre. Y aquí vuelvo a hablar como católico. Por mi fe, que muchos tacharán de tara, que me han inculcado precisamente pues, en mi familia de tarados, de la que yo vengo, tarados religiosos, ¿no? Se supone. Pero por mi fe, y eso nadie me va a hacer dudar de ello, Cristo venció al mundo. Y esto ya ha ocurrido, es un hecho consumado. El mal podrá hacer mucho daño todavía durante el tiempo que sea. Yo ahí no hago profecías, no lo sé. ¿Qué llegaremos a ver? ¿Qué escenario
estaremos contemplando dentro de no mucho tiempo? Pues a lo mejor, desde luego, algo que no nos va a gustar. Y yo creo que no solo a los católicos, sino a una inmensa mayoría de la humanidad. El verse sometidos a un poder absoluto por parte del Estado en todos los órdenes, en el político, en el económico y, por supuesto, en el moral y en el familiar. El ver desaparecer la esfera privada no va a ser algo que guste a la mayor parte del género humano, sea de la religión que sea y aunque no tenga ninguna. Luego podemos todavía esperar ver pisoteados muchos derechos y ver imposiciones verdaderamente arbitrarias desde el poder. Pero eso viene del mal. Y el mal no es una abstracción. El mal tiene nombre propio y es el demonio. Y tiene muchos servidores espirituales, los demonios que se fueron detrás de Satanás, y otros que son personas. Algunos se sirven de modo inconsciente, de otros no tanto. Pero el que ha vencido al mundo, el que ha vencido precisamente al príncipe de este mundo, del que habla la Biblia, del que habla el propio Jesucristo, es él. Luego, también nos avisó, no prevalecerán las puertas del infierno contra la Iglesia. Podrá ser muy dañada, muy asaltada, muy reducida, y ahora mismo estamos en pleno combate espiritual, es evidente. También lo avisaba San Pablo. No luchamos contra la carne ni contra la sangre, sino contra todas las categorías de ángeles sublevados, contra Dios. Ese combate, el combate principal que sostiene el género humano desde el pecado original hasta hoy, es un combate espiritual. Y ahora estamos en una fase donde ese combate se ha hecho muy visible. Yo creo que no hace falta argumentarlo demasiado, pero todos lo estamos percibiendo. Albert Luego, Camus. Albert Camus decía, hay veces que no puedes hacer nada, pero la rebelión debe ser interior. Es decir, claro. empezar, pero yo por lo que preguntaba Raúl, una rebelión interior, pero suscribo todo lo que ha dicho, que luchamos contra, no solo contra la carne y contra la sangre, sino contra los poderes del demonio, los demonios del aire, como dice San Pablo. De acuerdo, lo suscribo. Lo que pasa es que ya sabemos que sí, claro, el daño puede ser mucho, y de hecho lo ha sido. Jesucristo ve en el huerto de los olivos todo el pecado cometido a lo largo del tiempo, ¿no? Que es el mayor sufrimiento que experimenta esa noche de su prendimiento. Nosotros no vemos nada más que una parte, pero no podemos minimizar la acción del mal, que ha sido enorme en la historia del género humano, y seguirá siéndolo. Y ahora está fuerte, que duda cabe. Pero la esperanza no la podemos perder si tenemos fe, porque también tenemos sus palabras, avisándonos de que seríamos odiados, si el mundo me ha odiado, os odiará a vosotros, a sus seguidores, y esto pues ha tenido etapas en la historia. Bueno, el cristianismo empieza con 10 persecuciones por parte del Imperio Romano, que se acaba haciendo cristiano, por fin. Pero primero vinieron 10 persecuciones sangrientas. Estas persecuciones se han ido reproduciendo a lo largo del tiempo, las ha habido siempre, en el siglo XX, en el XXI. Ahora mismo todos los mártires por la fe cristiana, que los hay por miles cada año, también se silencian, por supuesto, pero están ahí. ¿Podríamos decir que estamos en una gran persecución? Estamos en una gran persecución porque, aunque no sea sangrienta en los países occidentales, hoy por hoy, al menos, desde luego nos están intentando cerrar la boca. Están entrando en nuestra intimidad. Están invadiendo nuestra esfera de actuación, en lo más privado, en lo más sensible. Está atacando a la familia. Y esto, en 2019, la Congregación para la Educación Católica, es decir, hace un año, se ha cumplido en junio, publicaba un documento precisamente hablando de la ideología de género, que se llamaba Varón y Mujer los creo, donde dice que la desorientación antropológica que caracteriza el clima cultural de nuestro tiempo ha ciertamente contribuido a desestructurar la familia con la tendencia a cancelar las diferencias entre el hombre y la mujer. Es uno de los puntos que toca, ¿no? Vivimos un momento de ataque, de invasión de esa esfera privada, y claro, por eso el campo de batalla tampoco es nuevo, ha sido la educación. Entre los enemigos de la Iglesia y los que pertenecíamos a ella. Eso lo han vivido nuestros abuelos también. La educación, claro,
es el gran instrumento de los totalitarismos. Y el que quiere imponer un determinado pensamiento único va siempre a ir ¿a qué? A la conquista de la educación. Aquí lo tuvimos en la Segunda República, se prohibió en España que las órdenes religiosas, ninguna de ellas, pudiera ejercer la enseñanza. Ni ninguna otra actividad, por cierto. ¿Por qué? Con esto asumía el gobierno de la República una carencia de centros formativos de primera enseñanza y de cualquier nivel, de miles de escuelas que tendrían que haber creado en cuestión de meses. No se crearon. Pero es que la Revolución Francesa en Francia hizo lo mismo. Primeras medidas contra la Iglesia. Nacionalización de sus bienes, luego crean la Constitución Civil del Clero, unos curas funcionarios a las órdenes y al servicio del Estado. Orgánicos. Claro. Y al final, ¿qué queda? Un vacío cultural inmenso, que como el propio Napoleón constataba ya en su exilio, decía, mis soldados de la campaña de Rusia eran analfabetos, los más jóvenes. ¿Por qué? Porque habían tenido ese enorme vacío en la educación que se crea con la destrucción de la Iglesia en Francia. Claro. Aquí la Segunda República asumió algo parecido, que no haya centros educativos. Nuestro gobierno no va a tener capacidad de crear miles de escuelas de aquí al mes de octubre, pero preferimos el vacío educativo a que sea la Iglesia quien les enseñe. O sea, esa batalla, en las condenas pontificias contra la masonería, se repite este argumento una y otra vez. Concretamente en el más completo de todos, Humanum Genus, el género humano, de León XIII, que suelo citarlo porque tiene una introducción muy aclaratoria, que habla de las dos ciudades de San Agustín, los dos bandos diversos y adversos, en los que el género humano está separado, enfrentado, desde el pecado original hasta hoy. Bueno, él hablaba en el siglo XIX, 1884. Pero esa división, ese combate espiritual al que me refería antes, es evidente. Y los que han tenido la capacidad, siendo enemigos del cristianismo, ¿no?, de controlar la educación, siempre que han podido hacerlo, lo han hecho, a costa incluso de una grave pérdida en el sistema educativo. Porque Así tienen lo una hemos tenido aquí en México. Así lo hemos tenido aquí en México cuando entra esta educación con el gobierno de Plutarco Elías Calles, que prácticamente relegó a la iglesia en la educación, aunque todavía hay, por supuesto, una educación privada que plantea los principios cristianos. Pero hace 3 días, don Alberto, en uno de los estados en México, se pretendió meter una iniciativa en la cual se prohíbe que a particulares puedan en la educación meter religión. Volvemos a lo de siempre. En ese totalitarismo. Eso no es nada nuevo, ya lo hemos vivido, ya ha ocurrido, desde luego en Europa, por supuesto, en América también, pero aquí ha sido muy fuerte en algunos países, ¿no?, donde ha habido ese fuerte poder masónico anticatólico. La batalla por la educación ha sido la batalla principal, como vuelve a serlo ahora mismo, ¿no? Porque lo que quieren es formar las nuevas generaciones conforme a su ideología. Y que, desde luego, el magisterio de la Iglesia no tenga nada que decir ahí. Piensen lo que piensen los padres de estos niños. Por eso aquí también se ha intentado atacar la educación concertada, porque en su inmensa mayoría la concertada en España es católica. Entonces sobraba la concertada. O sea que esta batalla... Sí, aquí en México tenemos muchos cristianos, creyentes, no católicos, don Alberto, que están unidos, adheridos a esta lucha que ha escandalizado. ¿Por qué? Porque han pretendido desaparecer el cristianismo, sea católico, evangélico, nominacional y denominacional. ¿Qué nos pudiera recomendar a todas estas personas que, sin complejos, digamos que somos cristianos y que tenemos derecho a que se nos respete el derecho a la religión? Bueno, desde luego, aquí decimos en España que a Dios rogando y con el mazo dando. Es decir, que no podemos meternos en un gueto, que es la tentación de algunos, me retiro del mundo y de la vida pública. No, hay que estar en ella. Ya sabemos que es un lodazal y que hoy en día
no hay partido que de una forma clara y directa defienda esa libertad religiosa auténtica, ¿no? Pero claro, algunos es que la atacan de forma sistemática y brutal. Si el católico se repliega, si no tiene una voz pública, naturalmente los enemigos del catolicismo y del cristianismo en general avanzarán más. Luego la batalla hay que darla en los medios, hay que darla en la política, si se tiene ocasión. Claro que es difícil elegir a veces, ¿no? ¿En qué partido puedo yo militar, dada la situación que tenemos? Pero hay que darla en toda la vida pública, en todos los ámbitos. Y desde luego, ante todo y por encima de todo, confiar en que la última palabra la tiene Dios. Y eso no nos lo pueden arrebatar. Perseguirnos podrán. Pero como decía precisamente un personaje histórico aquí en Castilla, la vida podéis quitarme, pero más no. Bueno, pues hasta aquí podemos llegar. Pero si mantenemos viva nuestra fe y sabemos con claridad a quién queremos servir hasta el final de nuestra vida y en el seno de qué iglesia queremos morir, la defenderemos. Y claro, cuando nos ataquen será más fácil, con esa confianza en Dios, presentar batalla. Y si ya nos lo quitaran todo y volviéramos a un sistema, no sé, donde los que no se plieguen a la nueva legislación acabemos en campos de concentración, pues tendremos que llegar ahí. Pero hasta que lleguemos a ese punto, la verdad hay que defenderla, es una obligación moral, ¿no? Ya nos ha comprometido, don Alberto, a llegar a ese punto de ofrecer nuestro talento, nuestra inteligencia, nuestra capacidad, nuestra vida. Hace 5 años iniciamos las marchas a favor de la defensa de la vida, la familia y las libertades en la ciudad de Hermosillo. Hace un calor muy extremo, por arriba de los 45 grados en Hermosillo. Ese 25 de julio salimos a marchar 2,000 personas porque no entendíamos todavía exactamente todo esto. En las últimas marchas pues se han tenido 20,000, 10,000 personas en estas marchas porque hemos entendido que debemos de estar metidos en esta lucha. Agradecemos a don Alberto Bárcena el que nos haya acompañado. No sé, Luis, si gustas preguntar algo o don Alberto señalar algo final. Yo nomás suscribo, surgamos, levantémonos. Confiemos, ofrezcamos la cruz de cada día, todo lo que nos pueda venir, y confiemos mucho. Y siempre vuelvo a hacer mía otra frase de Benedicto XVI, ¿no? Hablando de España, concretamente hace unos años, a un exministro español se lo dijo: no perdáis nunca la confianza en la Virgen. Esta ha sido tierra de María, como las naciones hispanas en general lo han sido y lo son, en una gran medida aún, ¿no? Confiemos en ella, que es una gran mediadora, ¿no?, a la hora de buscar precisamente esa defensa. Aunque la defensa ya sabemos que la máxima está en su Hijo y lo dice en el Evangelio, ¿no? Lo que pidáis al Padre a través de mí se os dará. O sea que es que también, aparte de que el propio Señor nos avisa de cosas muy fuertes, también nos da mensajes de esperanza y de confianza muy grandes, ¿no? Pues confiando en su Sagrado Corazón y confiando mucho también en su Madre Santísima, ¿no?, que es nuestra Madre del cielo también. Yo recomiendo también la figura, perdón Raúl, recomiendo a quienes nos escuchan la figura de Edith Stein, mártir del campo de concentración, defensora fuerte de la verdad, grandes, excelentes conferencias a favor de la mujer. Es una mujer de nuestro tiempo, una figura para el católico que va a defender la verdad hasta llegar serenamente al campo de concentración. Sí, señor. Una carmelita, filósofa, judía de origen, además, patrona de Europa, desde hace ya unos años, es una de las patronas de Europa y que es un modelo en muchos aspectos. Claro. Con algunas fallas en el internet, pero salimos adelante. Muchísimas gracias, don Alberto. Lo invitamos para cuando usted guste hablarnos. Es un placer escucharlo, saber de usted. Y como aquella película de Mel Gibson en la cual Apocalipto, aquel indígena se acercó a la playa huyendo de la opresión de los aztecas, de los mexicas que querían matarlo, y llega a la playa y ve las naves y bajando
en una de las naves baja o viene acercándose a la playa y es un sacerdote con una cruz, esa cruz de la esperanza que deseamos para nuestra patria. El día de hoy, durante todo el día, a las 9 de la mañana hemos tenido la plática con Alberto Bárcena, a las 11 de la mañana tenemos otra plática en vivo, a las 4 de la tarde y a las 6 de la tarde por estas plataformas de Facebook, las páginas México en Acción Sonora, Proyecto Lícit, Colonización Ideológica e Ideología del Caos. Vamos a estar transmitiendo. Le agradecemos, don Alberto. Muchas gracias. Muchas gracias. Y un abrazo hasta España. Un abrazo a todo México. Bendiciones. Igualmente. Gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias.